Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta lección te voy a explicar la estructura de la base de datos que vamos a utilizar para almacenar la información de nuestra aplicación de empleos. Posteriormente, al final del video, vamos a crear esta base de datos en nuestro motor de base de datos MySQL. Bien, comencemos a ver la estructura. Básicamente la base de datos está formada por 6 tablas. Vamos a analizar tabla por tabla. En primera instancia, vamos a analizar la tabla de vacantes, que es la tabla principal. Como puedes ver, en la tabla de vacantes tenemos los campos ID, nombre, descripción, fecha, salario, estatus, destacado, imagen, detalles e ID categoría. En esta tabla de vacantes vamos a guardar los datos de las ofertas de trabajo que estarán publicadas. Como puedes ver, los nombres de los campos coinciden con los nombres de los atributos de nuestra clase de modelo llamada vacante. Por lo tanto, creo que no es necesario volver a explicar para qué sirve cada campo. En este punto lo que voy a explicar es el campo ID categoría. Como puedes ver, ID categoría está marcado de color rojo. Eso significa que es una llave foránea. Esta llave foránea hace referencia al campo ID de la tabla categorías. Por lo tanto, aquí tenemos una relación uno a muchos. Eso significa que una categoría puede tener muchas vacantes. Entonces, más que nada, con el campo ID categoría, vamos a saber a qué categoría de trabajo pertenece la vacante. Y puedes ver que en la tabla de categoría, pues únicamente tenemos 3 campos. Tenemos el campo ID, que es la llave primaria y es autoincrementable. Tenemos el nombre de la categoría y un campo llamado descripción. Este campo lo usaremos para guardar una pequeña descripción de la categoría. Muy bien, vamos ahora a analizar la estructura de la tabla solicitudes. Primero que nada, en la tabla de solicitudes vamos a guardar las solicitudes de empleo que nos van a enviar los usuarios desde internet para una determinada vacante. Vamos a analizar para qué sirve cada campo. Primero tenemos el campo ID, que es la llave primaria y es autoincrementable. Enseguida tenemos el campo fecha para guardar la fecha en que fue enviada la solicitud. En el campo archivo vamos a guardar el nombre del archivo del currículum vitae, que puede ser un archivo en formato Word o PDF. El campo comentarios servirá para que el usuario nos pueda enviar algunos comentarios junto con su solicitud de empleo. El campo ID vacante es una llave foránea y hace referencia a la vacante a la cual está aplicando el usuario. Y finalmente, el campo ID usuario, que también es una llave foránea y hace referencia al campo ID en la tabla usuarios. Entonces, como puedes ver, en la tabla de solicitudes tenemos dos relaciones. Por un lado tenemos una relación uno a muchos entre la tabla vacantes y solicitudes, es decir, una vacante puede tener muchas solicitudes. Y también tenemos una relación uno a muchos entre la tabla usuarios y solicitudes. Es decir, un usuario puede tener muchas solicitudes. Vamos ahora a analizar la estructura de la tabla usuarios. En la tabla usuarios tenemos el campo ID, que es la llave primaria y es autoincrementable. Tenemos el campo nombre para guardar el nombre completo del usuario. Tenemos el campo para guardar su correo electrónico. Tenemos el campo username. Aquí vamos a guardar el nombre de usuario con el que va a hacer login en la aplicación. Tenemos el campo password para guardar la contraseña del usuario. Tenemos el campo status, que es de tipo entero, y aquí vamos a tener los valores 1 y 0. Cuando el valor sea 1 significa que el usuario está activo y cuando el valor sea 0 significa que está desactivado. Y también vamos a guardar la fecha de registro de cuando se da de alta un usuario en nuestra aplicación. Entonces, en resumen, en la tabla de usuarios guardaremos los detalles de cada usuario y en nuestra aplicación cada usuario va a tener diferentes perfiles o roles. Por lo tanto, necesitamos una tabla donde vamos a guardar los diferentes roles que tendremos en nuestra aplicación. Los roles podrían ser, por ejemplo, administrador, supervisor, gerente, etc. En la tabla de perfiles únicamente tenemos el campo ID, que es la llave primaria, y tenemos el campo perfil para guardar el nombre del perfil.
Muy bien, ¿y cómo vamos a relacionar los perfiles que tiene asignados cada usuario? Pues para esto vamos a utilizar la tabla llamada usuario perfil. Como puedes ver, en la tabla usuario perfil únicamente tenemos dos campos. Tenemos el campo ID usuario, que es una llave foránea y hace referencia al campo ID de la tabla usuarios. Y por otro lado, tenemos el campo ID perfil, que también es una llave foránea, y este campo hace referencia al campo ID en la tabla de perfiles. Esta tabla es una tabla intermedia y básicamente es la forma en cómo se modela una relación muchos a muchos. Con esta tabla estamos indicando básicamente lo siguiente. Un usuario puede tener muchos perfiles y un perfil puede pertenecer a muchos usuarios. Eso sería una relación muchos a muchos. Muy bien, entonces en resumen, esta es la base de datos que vamos a utilizar para almacenar la información de nuestra aplicación. Bien, este video ya se alargó un poco. Vamos a dejar hasta aquí esta lección y en la siguiente vamos a crear esta base de datos directamente en nuestro motor MySQL. Hola, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Además, si estás interesado, en la descripción del video te dejo un cupón de descuento para adquirir el curso completo en donde aprenderás conceptos avanzados como conexiones a bases de datos y Spring Security.